al canal. Soy la maestra Emily y el día de hoy trabajaremos con el lenguaje artístico de teatro. Antes de comenzar la clase, vamos a recordar un poco sobre las cosas que conocemos acerca de este y lo que hemos visto. Seguramente, tú en algún festival de la escuela habrás visto que se haya hecho alguna obra de teatro, alguna presentación, algún festival, o hayas ido incluso al teatro a ver estas representaciones teatrales. Entonces, quiero que vayamos pensando un poco qué creen que necesitaron esas personas, o tú mismo, si lo has experimentado, qué necesitaste para poder llevar a cabo esta representación, esta puesta en escena. ¿Qué necesité? Necesito un montón de cosas, necesito un vestuario, necesito los personajes con los que voy a interactuar, necesito iluminación, necesito mi escenografía. Además, también necesito algo de lo que me voy a basar para poder hacerlo. No solo la idea, no solo la historia, un texto escrito. De eso vamos a hablar el día de hoy. De ese texto. Ese texto se llama texto literario. ¿Alguna vez habías escuchado qué es eso de texto literario? ¿Qué es literario? Piensa un poco, ¿a qué te suena literario? ¿A libros? ¿Qué son los textos literarios? Son una creación artística del autor. Desde su perspectiva, describe la vida y esencia del humano, haciendo una interpretación de la realidad. Correcto. Entonces, podemos decir que los textos literarios representan a nuestra realidad. ¿Qué tenemos en nuestra realidad? Muchas cosas. En una obra literaria encontramos aspectos de nuestra realidad, pero personajes, espacios, acciones y tiempo diferentes. En un texto podemos encontrar personas con las que nos relacionamos, como mamá, papá, tíos, amigos, etc. ¿Sí? También podemos encontrar acciones diferentes que realicen, como ir a pasear, estar en su casa, hacer diferentes actividades durante el día. Y también tenemos el tiempo. Pasado, presente, futuro, ayer, hoy y mañana. En resumen, en la literatura se conjuntan todos los elementos de la vida real. Se considera literatura a los textos escritos en prosa o en verso. Los textos literarios también tienen géneros. Los géneros literarios podemos dividirlos principalmente en tres. Vamos a hablar de textos narrativos, de textos líricos y de textos, espérenlo, dramáticos. Ahí es donde vamos a entrar. Pero vamos a conocer los otros. En el texto narrativo se narra una historia. Principalmente un narrador es el que está contando la historia. Puede ser un cuento, una leyenda, puede ser un cuento breve, entre otros. El género lírico expresa un sentimiento o estado de ánimo de un hablante y se escribe usualmente en verso, como pueden ser los poemas, las poesías, incluso las canciones. En el género dramático, la visión del mundo del autor se expresa a través de los personajes. En esta cuentan una historia a través de los personajes. Mientras van hablando y van diciendo las cosas, usualmente es escrito por un dramaturgo. ¿Qué es eso? ¿Lo habían escuchado antes? Dramaturgo es aquella persona que se encarga de escribir esos textos que van a decir las personas. En el teatro lo podríamos llamar el escritor del guión teatral. Dentro de este género dramático podemos encontrar otros géneros como la tragedia, la comedia, entre otros. El género dramático surge en Grecia a partir de los cultos que se realizaban para el dios Dioniso. Estos cultos empezaron siendo situaciones para los dioses y poco a poco fueron evolucionando hasta ser representaciones de la vida cotidiana en favor de sus dioses. Ahora bien, ya conocimos sobre el género dramático y que dentro de este se encuentran los guiones teatrales necesarios para nuestra producción escénica. ¿Qué más necesitamos para nuestra puesta en escena? Ya lo empezábamos a comentar al principio, ahora se los voy a ir enlistando. Primero, necesitamos un escenario, el lugar donde vamos a realizar o representar esta obra. Podría ser en un teatro,
Podría ser en la escuela, podría ser en la cancha, en el parque, el lugar donde voy a realizar la obra. Además, necesito una escenografía. La escenografía, ahora sí, me va a representar el ambiente y el lugar de la historia que voy a contar. Por ejemplo, si yo quiero contar la historia del Grinch, voy a hacer mi escenario que se parezca y toda la decoración como Villaquién. Y voy a decorar y voy a poner mi arbolito. ¿Qué más necesitaría para poder representarlo? Necesitamos también iluminación. La iluminación va a ayudar a que tu obra luzca mucho mejor. Si voy a tener la luz del día, si va a ser en un espacio cerrado como el teatro, tienen diferentes luces y reflectores para poder hacer que el trabajo de los actores y la obra se esté mucho mejor. Por ejemplo, cuando es de noche ponen luces un poquito más oscuras y más bajas, y cuando es de día ponen luces más fuertes y brillantes. Aquí entra lo que veíamos de los colores cálidos y los colores fríos. Cuando necesiten que sea en un ambiente como en la playa, por ejemplo, ponen colores muy cálidos, que se refleje que esté en esa hora del día. Van a poner luces naranjas. Si están en un lugar donde hace mucho frío, vamos a poner colores fríos y las luces van a ser más azules. Ahí entra nuestra teoría del color. Entonces, vamos a hablar ahora sobre qué más necesitamos. A ver, iluminación. Otra cosa muy importante es el sonido. El sonido me va a ayudar tanto en la regulación de la voz y los sonidos que voy a necesitar para ambientar mi obra. Si estamos hablando otra vez del Grinch, necesito mis musiquitas navideñas. Ahora, si voy a hacer las voces y los sonidos, también podría ser que haya algún efecto de sonido de fondo. Ahí es muy importante los sonidos y la musicalización que se le vaya a dar a la obra. Necesitamos es el vestuario, y muy importante porque gracias al vestuario y a la caracterización del personaje, las personas van a entender toda la historia y de qué se trata, ¿sí? Por ejemplo, si estamos haciendo el Grinch, ¿cómo se imaginan mi vestuario? Me voy a poner verde y me voy a poner aquí mis arrugas y me voy a vestir toda de verde. Y además del vestuario, también necesito el maquillaje. Se los acabo de decir, me voy a pintar de verde y me voy a pintar mis rayas aquí. ¿Sí? Para esta ocasión puede ser un maquillaje de fantasía o podría ser que no, dependiendo del personaje que yo vaya a realizar. Por eso es muy importante tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de realizar un texto literario o nuestro guión teatral. Ahora, como actividad, en tu libreta vas a hacer un collage de los elementos técnicos del teatro. Los acabamos de explicar. ¿Y para qué me sirve cada uno? Acompañándolo de imágenes o dibujos que representen estos. Puedes hacerlo igual con alguna obra de tu elección. Por ejemplo, yo les di el ejemplo ahorita del Grinch. ¿Cómo iría cada paso de esa obra? O de cualquiera que sea de tu elección. También puedes utilizar imágenes libres. Todo es a la elección y gusto de cada quien. Siempre vamos a tratar de divertirnos. Al finalizar la actividad, no olvides compartirlo con tu maestra y mandar las evidencias de tu trabajo. Diviértanse mucho y muchos saludos. ¡Adiós!